Bueno, la canción original está en inglés y la voy a cantar así. Después ya entonces con más calma le haré los arreglos para cantarla en español con el hermano José, con la música. Esta es una canción muy, realmente muy hermosa. Bueno, dice así. Even if I walk through the valley, even if I lost in the shadows, I will not fear, for I know you are with me. Es la canción del Salmo 23. Dice, aunque camine a través del valle, aunque esté perdida entre sombras, no temeré, porque tú estás conmigo. The Adon is my shepherd. I have everything I need. I lack nothing at all. He leads me beside quiet waters to a place I can lie down and find rest for my soul. He restores and revives my life, never leave my side. Even if I walk through the valley, even if I'm lost in the shadows, I will not fear, for I know you are with me. Surely goodness and mercy will follow me wherever I go. I will not fear, the Adon is my shepherd. You are my best friend. Like a nickel, you renew my strength for all of my days. You are good. Tú eres bueno. Your heart is for me and will guide me in the path of righteousness for the honor of your name. Even if I walk through the valley, even if I'm lost in the shadows, I will not fear, for I know you are with me. Surely goodness and mercy will follow me wherever I go. I will not fear, the Adon is my shepherd. The Adon is my shepherd. Muy lindo. Y es hermosa. Seguimos ahora con Hatikvah. Vamos. Mientras aún palpite el corazón de un alma hebrea, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y
hermanos. Muy hermoso. Un homenaje para los hermanos caídos justo. Gracias Elohim que todo funciona y que podemos comunicarnos este Shabbat. Nuevamente agradezco al hermano José, en primer lugar por esta canción que es la Hatikva. Esto porque, como saben, las cosas se dan de esta forma en nuestra vida, en nuestra fe, no por casualidad. Todo tiene un propósito, todo está bajo el control del Elohim de Israel. Y es curioso cómo se entrelazan las temas que vamos compartiendo y el orden de cómo estas nos llegan. Ya sabéis todos, aquí sabemos que no hay una planificación de temas como se suele acostumbrar quizás en otras congregaciones. Hay un proyecto, un plan donde los pastores tienen que hablar de una cierta cosa. Aquí estamos dispuestos a la voluntad del Elohim de Israel, que nos dé lo que necesitamos para el tiempo cuando Él considere oportuno y según Él establece las pautas. Entonces ya deja de sorprender a un cierto caminar, un cierto tiempo que pasas con Elohim, con su proceder. Deja de sorprenderte la forma como Él actúa, porque todo parece que no es casual, todo es un milagro, ¿vale? Es maravilloso. Sí que sorprende, pero te trae gozo, es decir, ves que se convierte en algo que vuelve a ser a menudo. Entonces te da cierta alegría, cierto gozo, porque ves que estás bajo una guianza y eso es bueno. Ya sabéis entonces por qué nosotros no seguimos. Esta es una de las razones, de las maravillas en no seguir la línea del judaísmo rabanita, sino la caraíta, donde estamos aquí todos sujetos a la voluntad de Elohim, al estudio de sus enseñanzas, de lo que está en la Torah, lo que está en Moisés, lo que está en los profetas, Torah, Ketuvim, Neviim, Tanaj, ¿vale? Todo lo que está en Tanaj. Entonces, cuando uno se dispone ante Elohim, todo fluye de una forma impresionante. Y claro, cuando te dejas así, como se dice, llevar por el río, ya está, se siente en shalom, con demasiada bendición. Vale, estamos en un tiempo de bendición ya a 2 días, bueno, lunes, domingo, 3 días, ¿no? Hasta que nuevamente el Estado de Israel, ya saben, cumplen años. Nosotros no celebramos los cumpleaños. El cumpleaños del pueblo de Israel, si fuera que lo celebremos, se da en el primer mes del año hebreo, en la temporada de la primavera, el mes de la Aviv. Es cuando el pueblo de Israel nació, con el momento de abrirse la brecha con la salida de Misraim, de esta estrechez, ¿vale? Como un nacimiento, y pasó por medio de las aguas. Conocéis ya como un símbolo de todo lo que tienen idea de cómo se produce un parto. Es así como se ilustró hasta del nombre, hasta el cruce del Mar Rojo, el nacimiento del pueblo de Israel. ¿Vale? Bueno, pero la nación israelí cumple el año recientemente. Y claro, todos esperan un momento de alegría, de gozo, de festividad, pero no tenemos muchas razones para estar gozosos, alegres, felices en esta temporada, ya que nuestro pueblo se encuentra en una guerra directa, no solo en la tierra de Israel, sino también en el mundo. La guerra continua, todas partes. Los hijos de Israel llevan un tipo de lucha, sea en contra del antisemitismo, ¿vale? Antisemita no es lo mismo, es un nombre que viene de la descendencia del nombre de Set, y dentro de los semitas entran muchas categorías, incluso Israel, ¿vale? No es lo mismo que decir antisionista, que esto es otro asunto que tiene que ver con la política, con el gobierno, con, bueno, otras élites o organizaciones que no tienen nada que ver con los principios o los valores hebreos, ¿vale?
Entonces, a nivel de todo el mundo, hay hijos del Elohim de Israel, hebreos israelitas, que están llevando una lucha, sea con las armas físicas, tirando balas, misiles, municiones, sea usando el arma de la palabra, ¿vale? O las dos armas que usó Jacob, el, la espada y el arco, ¿vale? En el orden así, ¿vale? Primero la espada y luego el arco. Bueno, lo hemos explicado en el Shabbat anterior por qué este orden. Nada de los temas que Adonai nos dio aquí son casuales. Y lo van a ver por qué. Entonces, a nivel de todas partes del mundo estamos llevando este tipo de lucha en contra de un enemigo común. Llámese Islam, llámese Estado Daesh, ¿vale? Estado Islámico de Hamas, o los que están en Gaza, en Hezbollah, lo que sea la organización que sea, es un símbolo del maligno. Detrás del mal está el adversario Hasatán, ¿vale? Ese tiene sus hijos, en cual hay un mismo espíritu, el espíritu de Saúl, que siempre fue adversario o también de Ismael, ¿vale? Que fueron adversarios, mostraron cierta adversidad en contra del el hijo menor que tomó el lugar de primogénito, o que se hizo digno o merecedor de los privilegios de ser del primogénito. Vale, entonces en todas partes del mundo, de una forma o la otra, los hijos de Israel están llevando una lucha en contra del mal. Lo vimos en el capítulo anterior, donde habló del capítulo 9 del libro de Zacarías, o capítulo 10, donde habla de los hijos de Grecia, contra quien los hijos de Israel tendrán que luchar. Y esta lucha la seguimos llevando en todas partes, porque es una lucha que se ilustra o como es conocida, entre bien y el mal, ¿vale? Esta lucha, más que con las armas físicas, son con las armas espirituales, y por eso necesitamos conocer nuestras escrituras, que contiene las profecías sobre el futuro, instrucción por nuestro presente, enseñanza, herencia, porque me conecta con un pueblo. Y por eso hoy día estamos estudiando un nuevo capítulo de la Biblia que está en esta serie llamada Profecías al Día, del libro de Zacarías, capítulo 11, ¿vale? Seguimos con el capítulo 11. Y he dicho que aunque estamos gozándose de este momento de tener cierta independencia en la tierra que es llamada israelí, no hay mucha razón por las guerras, por los conflictos que hay, y no solo, ¿vale? Entonces, no es casual que en esta misma temporada cercana estamos compartiendo un capítulo que debería traer buenas nuevas al pueblo de Israel, momentos de gozo, de alegría, pero lastimosamente no puedo compartir buenas nuevas. Eso es una realidad, pero siempre nosotros somos distintos al resto del mundo. Por lo tanto, lo que parece mal y donde parece que no hay momentos de festividad, imagínense cómo sería, qué nación, los pueblos en cual viven. Imagínense en medio de una guerra, de un conflicto que tienen en vuestros países de residencia, se declara una festividad nacional. Música, baile, gozo, festividad. Sería algo que no entra en las mentes de las naciones. Eso no sucede así. Pero por eso somos diferentes como hebreos israelitas. Nosotros no vamos conforme a la ola o al viento o las enseñanzas, los corrientes de este mundo. Tenemos otra forma de ver las cosas, y por eso tenemos una escritura que va al revés de la mayoría del resto de la forma de escritura de las naciones. Bueno, la mayoría que siguen la conducta de los valores griegos, ¿vale? Nosotros vamos sentido contrario, y por lo tanto, aunque no deberíamos festejar,
habrá festividad. Y aunque el capítulo que estamos estudiando no presentan cosa buena, detrás de todas las cosas aparentemente malas, Elohim de Israel tiene preparada o prevista cosas buenas, ¿vale? Así que tenemos que ver la realidad y comprender lo que hay detrás de ellas, porque detrás de todo mal hay un bien, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el concepto de yin y yang. Conocen eso, si eso se dice así, ¿vale? Es decir, esta imagen donde hay una parte negra y una blanca, y en la parte negra hay un punto blanco y en la parte blanca hay un punto negro, donde dice que en todo mal hay algo de bien y en todo bien hay algo de mal. Eso no es así, ¿vale? Porque el mal y el bien nunca se combinan, no trabajan juntos, y como no compartimos la filosofía o la interpretación rabínica donde el mal está al servicio del Elohim de Israel y que el adversario en realidad es un ángel creado por el Elohim viviente que le sirven a sus intereses con un propósito que ellos le dan por aquí algunas vueltas. Bueno, no es lógico, pero les buscan alguna vuelta para parecerlo, ¿vale? No compartimos esta filosofía, ¿vale? Eso sí está en otras raíces de otra cultura y por eso nosotros nos limitamos a lo que el Tanaj nos enseña. Y el Tanaj nos enseña una diferencia clara entre bien y el mal, entre las leyes de pureza y las leyes de inmundicia, porque bueno, no hay leyes para inmundicia. Lo he dicho de una forma no muy correcta. Para inmundicia no hay leyes. Hay leyes de purificación de esta inmundicia, ¿vale? Para rectificar. Entonces, las leyes de pureza, ¿vale? Que están en la Torah marcan un patrón de separación, y las enseñanzas que también hemos dado en la comunidad es que entre lo que parece blanco y lo que es blanco siempre se tiene que levantar un galet, es decir, un montículo de testimonio que separan las cosas entre sí, ¿vale? Ese es llamado o el trabajo de un pastor en Israel, un guía, como quieren llamarlo, ¿vale? Porque eso debería ser así está escrito en Ezequiel, ¿vale? Enseñará al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, por lo tanto no hay una combinación. Ahora, que detrás de todo aparente mal hay una buena intención de parte del Elohim de Israel, eso es una verdad incuestionable que todos los padres, es decir, todas las personas que tienen hijos, saben que aun cuando tiene que castigar o aplicar una corrección o dejar que su hijo padezca, le falte alguna cosita que él la requiere, claro, él mirará la acción del padre que le prohíbe, él no le da derecho a jugarse con un juguete como un acto mal, ¿vale? Entonces tomará la acción del papá o de la madre como un acto adverso, un acto mal, pero la intención del padre siempre tiene una intención de corregir, de enseñarlo no al hijo, de darle una dirección, de decir suficiente, hay que dar atención a otro. Es decir, ahí entienden todos los padres, creo que entienden de lo que estoy hablando. Pero lo mismo sucede con el Elohim de Israel, y me sorprendió la canción de la hermanita Irina porque, bueno, lastimosamente la reproducción aquí de sonido en audio no está muy nítido, muy claro, no se entiende muy bien, pero aquí quedó en la pantalla el texto muy bien. Curiosamente, no diría casualmente, sino causalmente, ¿vale? Coincide mucho con algunas cosas que forman parte de este capítulo 11, ¿vale? No sé si lo han leído, y no sé si la hermana Irina pues leyó el capítulo y dije, qué buen momento para cantar esta canción. No, entonces no fue coincidencia, ¿no? Ahora fue que me enteré cuando empecé a leer que habla de pastores y ovejas y increíble. Vale, pues muy bien. Por eso decía, cuando uno se avanza en las cosas de Elohim y camina junto a él, ya no les sorprende tantas cosas, ¿vale? Es decir, le parece normal que esto sea así y que viva de maravillas, de cosas que dice, eso no es normal. El mundo en el cual estamos, esto es anormal, es antinatural. Pero nosotros, cuando andamos con Elohim, esto es natural. Es una bendición que los demás no pueden entenderlo,
no puedes sentirlo, no puedes comprender cómo puedes gozarte cuando estamos estudiando de un capítulo que habla de matanza. ¿Conoce el nombre matanza? La hermana Irina sí que sé, conoce este nombre. Es de una localidad en el país donde ella nació, la ciudad de Matanza. Pero no estamos hablando de esta ciudad, sino que Matanza es el destino a cual que le tocará a todo pastor que no cumple con su función de pastor y a toda oveja que no sigue al Elohim de Israel, aunque le pertenece, ¿vale? Sigue en pos de voces o de espíritus de pastores que no cumplen los propósitos de la Torah. No se guía en la luz de los principios que está en lo que es Tanaj, es decir, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y la suma de los escritos que son los salmos, que son llamados Ketuvim, es decir, libros que son poéticos, proféticos, históricos, ¿vale? De mucha enseñanza como sabiduría. Eclesiastes, bueno, bastantes otros libros que no entran en las categorías de Moisés y los profetas, ¿vale? Entonces todo lo que está en el Tanaj está aquí resumido en el manual de enseñanza de guianza que una oveja que siga el Elohim de Israel debe prestar atención, debe escuchar, debe estudiar, debe hacer la suya, comer. Esta es la comida, este es el buen pasto, ¿vale? Donde el pastor de Israel, hablando de pastores, este es un capítulo que nos habla de pastores y de oveja y no solo, ¿vale? Entonces estamos en un contexto donde no hay momento para festejar, pero vamos a festejar. Y estamos estudiando un capítulo que aparentemente habla de matanza, de juicio, de destrucción, de aflicción, de padecimiento. Aparentemente nada bueno. Pero vamos a ver que esto no es casualidad y que detrás de cada intención, cada término, cada palabra de juicio, hay demasiada bendición dispuesta del Elohim de Israel, escondida a la vista de los insensatos, que solo busca emoción, que no quiere acercarse a Elohim, que no quiere seguir sus caminos, que no busca este proceso de purificación, sino solo quiere enaltecerse, vanagloriarse, con nada que es de provecho eterno, algo que solo es terrenal y complace en el momento en cual estamos. Este capítulo que estamos estudiando por providencia, en primer lugar, en este capítulo 11, en primer lugar se describe la suerte que afrontarán las naciones circundantes al pueblo israelí. Y este destino está revelado no para mostrar, mira, porque ya sabemos de otros capítulos que hemos estudiado bajo este título, Profecías al Día, ¿vale? Que hay un juicio determinado para ellos. Pero este capítulo no por casualidad presenta este juicio, porque el propósito que él tiene detrás de la intención de lo que se presenta como juicios para estas naciones, tiene la intención o el deber de revelar o inducir al pueblo hebreo un espíritu de autoinvestigación. ¿Vale? En segundo lugar, este capítulo presenta al profeta Zacarías en dos calidades, o no, cualidades, ¿no? En dos tipos, dos fases, ¿vale? Una como pastor para ilustrar, pastor bueno, para ilustrar el hecho que Elohim de Israel es el verdadero pastor. Mientras tanto, el pueblo de Israel es asemejado a un rebaño condenado a la matanza. ¿Vale? Y por otra parte, vamos a ver más al final, que no lo vamos a estudiar en esta ocasión. En esta ocasión solo vamos a dedicar tiempo a 6 versos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en la parte siguiente, al final del capítulo, la segunda postura donde el profeta pues tomará el lugar del mal pastor.
obviamente, y desde esta perspectiva, todavía ilustra al Elohim de Israel, que es visto, por eso le decía a los niños, cuando desean algo y los padres le prohíben, no les cae bien. Ve a los padres como malos. ¿Vale? Desde esta perspectiva, el profeta se sitúa en el lugar de Elohim como un mal pastor. ¿Vale? Y en el tercer lugar, el presente capítulo es un repaso completo de los 6 pasos imprescindibles transitar, es decir, desde la esclavitud hasta obtener la libertad. ¿Vale? Los que no escucharon, bueno, aquí creo que todos los presentes prestaron atención al estudio 6 pasos hacia tu redención. ¿Vale? Los que no escucharon, pues, o no vieron el estudio, el PDF, pueden buscar el PDF en el grupo En Defensa de la Verdad Hebrea en Facebook o escucharlo en el canal de YouTube En Defensa de Verdad Hebrea. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar el libro de Zacarías, capítulo 11, verso por verso. Voy a leer de la edición Corona de Jerusalén y explicar algunos detalles más relevantes, ¿vale? Estamos estudiando, de hecho, por eso les decía que lo que es, aunque te acostumbras al proceder de Elohim y a andar con él, no deja de sorprenderme el hecho que cuanto más avanzamos en el estudio que estamos dando o que él nos presenta, más claro es lo que está por venir. Sí, más evidencias de lo que sucederán pasito a paso, ¿vale? Es decir, para mí es una realidad. Para los que me escuchan, quizás para ustedes, bueno, qué interpretación, vamos a verlo, ¿vale? Como está escrito en el Tanaj, es una prueba para identificar a una persona que sirve al Elohim de Israel. Cuando se cumple, verás, pero eso no es suficiente. Ya sabemos que aunque se cumple, cuando uno habla una falsa enseñanza que no es del Elohim de Israel, que es de otro Elohim, que no le des crédito, cuando esta enseñanza te dirige hacia una otra deidad, ¿vale? Entonces esos factores, esos principios son importantes de tener en cuenta. Todos los detalles, toda esa instrucción están puestos en PDF que se llama Los Profetas de Israel. Ahí tendrán las características del verdadero como del falso profeta en medio del pueblo de Israel. ¿Vale? Entiéndase, instructor, guía, rabino, roeg, moreg, como sea que se llame uno, profeta, sheliach, enviado, mensajero, lo que sea, siervo. Hay un montón de títulos que cada uno se tomó. Yo me tomo el título de hermano. Vale, pero hay un montón de títulos que lo prestan los que están a frente de comunidades, congregaciones judío-mesiánicas. Ya aquí excluimos por completo las cristianas, ¿vale? Entonces, Zacarías capítulo 11, verso 1 dice lo siguiente, ¿vale? Abre tus puertas, Líbano, y el fuego devore tus cedros, ¿vale? Unos 40 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ya todos conocemos esta historia, ciertos acontecimientos relatados por el historiador, un historiador que era judío con un nombre romano, Josefo Flavio, conocido así, despertó a ciertos estudiantes o estudiosos de las profecías fijarse en estas profecías relatadas aquí por Zacarías, ¿vale? Lo que está escrito, lo que nosotros estamos estudiando, ¿vale? Estos detalles o estas cosas que impresionó, que despertó la curiosidad hacia el estudio para ver lo que sucede, ¿vale? Están las evidencias de Josefo Flavio están puestos en el PDF. Bueno, hay 4 en esta serie que se llama Derrumbar el fundamento del tercer Elías. Principalmente el PDF 3, 2, 3 y 4 trata de esta serie de profecías donde están incorporadas estas evidencias en el contexto desde Yeshua hasta la caída, la destrucción del templo. Vale, bueno, un rabino que se llamaba Yohanan, alarmado por ver reiteradas veces que las puertas de Jerusalén se abrían. Todas las noches las cerraban las puertas, ¿vale? No sé si conocen la historia, es impresionante. Adonai siempre les dio
ocasión tras ocasión para tomar, aun cuando le llegó el veredicto, tu casa será abandonada, no quedará piedra sobre piedra, hasta que dirás, ¿vale? Se le dio carta de divorcio, ¿vale? Aún así, siempre Adonai mantiene una pequeña vela, ¿vale? Y será como un santuario aún entre las naciones, ¿vale? Entonces, aún en estas condiciones donde había un juicio claro, corto y directo, donde no quedaba lugar a dudas, le dio ocasión detrás de esos acontecimientos para volver en el arrepentimiento y cambiar la suerte hacia la cual se encaminaba, ¿vale? Esto fue así siempre cuando van a mirar la historia del pasado. Un segundico. Eso. Y van a observar el proceder del pueblo de Israel, de las naciones y del Elohim de Israel, ¿vale? Siempre cuando observan verán la acción de juicio y la oportunidad, lo que hemos aprendido en la letra Hei, ¿vale? Hay oportunidad que aunque si vas para abajo puedas volver, ¿vale? Y volver a entrar dentro de las condiciones del pacto, ¿vale? Entonces, este rabino Yohanan, alarmado por ver reiteradas veces que las puertas de Jerusalén se abrían todas las noches, aunque se cerraban, y pues cuenta que, bueno, vean el PDF, los detalles del historiador, la guerra de los judíos, no sé el volumen, pero aquí en el PDF está puesto las citas. Ellos cerraban las puertas, por la mañana estaba abierto sin que nadie toque estas puertas, se abrieran solas, ¿vale? Dirección Líbano. ¿Vale? Dirección Líbano se abren sola todas las noches. Este señor, este rabino, dijo en un tratado que se llama Massachusetts o algo así, Homa, ¿vale? No sé exactamente el nombre en inglés como sea. Massachusetts, Homa. Yo sé, Homa, no Homa, eso es otra cosa. Yo sé, dijo él, yo sé que tu desolación, hablando de Jerusalén, es inminente conforme a la profecía de Zacarías. ¿Vale? Es decir, lo que estamos estudiando. Esta profecía, junto a lo de Miqueas capítulo 3, verso 12, alcanzó un cumplimiento literal. ¿Qué sucedió? Pues los romanos llegaron como una tempestad desde el Líbano, barriendo Judea de una vez, y tanto que ésta dejó de ser tierra de Israel hasta el 14 de mayo, que se cumple este martes que viene, 1948, o según el calendario del judaísmo rabanita, 5 de Yair, 500.708, ¿vale? Este fue el año cuando Israel, por la firma de las Naciones Unidas, no por voluntad del Creador, ¿vale?, obtuvo la declaración de independencia para Israel. Aquí comenzó la compra de los territorios y se formó el Estado israelí, ¿vale? Con esto podemos dar por concluido el tema de este verso o de la primera parte de este capítulo. Diríamos que estas revelaciones tuvieron un cumplimiento demasiado literal, pero estudiamos estas profecías no tanto para ver el cumplimiento en el pasado. Al menos en esta ocasión, no, con este capítulo no vamos a dedicar tiempo para ver cuándo y cómo se ha cumplido. Este le dio un ejemplo para que entiendan que esto así sucedió. En el mundo judío ya sabe que eso está atestiguado por mencioné el libro, que esto se cumplió literalmente según las profecías de que está aquí, de Zacarías. Bueno, no con el primer verso, ese da comienzo, ¿vale?, a un patrón de secuencias que obviamente terminó con arrasar Jerusalén. Entonces nosotros estudiamos en esta ocasión no para ver el pasado, sino para ver el futuro, porque estas palabras de esta profecía que nos es revelación para nuestros días. Por eso está en esta serie Profecías al Día, como todo el libro, ¿vale? Les aseguro
que cuando di comienzo a este libro, al estudio de este libro, solo sabía, es decir, hice una lectura así, escuché, para recordar. Ya veo el momento donde pintaba algo en una casa en la ciudad de León, en España. Y pensé, ¿qué voy a hacer en el tiempo? Pues me puse los cascos y la Biblia hablada. Escuché, llegué al libro que estamos estudiando de Zacarías, como también de Osea. Escuché lectura y dije, wow, esto todo, vi solo un destello. Nada de lo que estoy compartiendo, ¿vale? Esto capítulo a capítulo, verso por verso, se explican a medida que llega el siguiente verso, ¿vale? Eso es así. Adonai sabe que es así, ¿vale? Entonces, por eso, todo este capítulo está bajo esta serie Profecías al Día, porque no hablamos del pasado. Es un pasado que para nosotros es instrucción directa para nuestro presente. Porque todo lo que estamos hablando aquí son revelaciones para el tiempo de este fin de los tiempos, ¿vale? Es penúltimo o antepenúltimo, bueno, queda uno más. Estamos en un tiempo del fin del tiempo y queda un final más, un fin del tiempo más. Entonces, dicho esto, tengan claro que no es mi intención mostrar el pasado, sino descubrir el futuro ante ustedes, ¿vale? Para ver el pasado, simplemente pueden abrir Google, pueden abrir YouTube y chequear en las fuentes que son y dan interpretaciones de la Biblia respecto al cumplimiento histórico de estas profecías que están reunidas aquí. Nuestra generación necesita de una perspectiva y es aquí donde estamos para servir como luz a quien necesita percibirse y prepararse para lo que sucederá en breve, ¿vale? Aunque lo que compartimos tendrá un alcance pequeño, aunque podría tenerlo más grande, lo importante es que este acontecimiento quede revelado, ¿vale?, por parte del Elohim de Israel, y a su debido tiempo todos sabrán que esto es así, o vivirán dentro del conocimiento de estos acontecimientos. Por bendición podemos saber el futuro antes de que esto ocurra. El árbol, dice aquí, abre tu puerta, Líbano, y el fuego devore tus cedros. Bueno, antes de decir otra cosa, pues el árbol, por lo general, es un elemento esencial para todo el país, y el cedro, por excelencia, define la riqueza del Líbano. A su vez, esta riqueza es equiparable al orgullo, ¿vale? Todo el país tiene un capital, ¿vale? Entonces, este capital es el orgullo la capacidad financiera o de monetaria en cual es valorado este país, ¿vale?, dicho país. En este caso, el Líbano, la fuente de su riqueza es este árbol, que por excelencia sirve como símbolo de riqueza, y por lo tanto tienen razón para enorgullecerse con este capital que tiene. Recordemos en el estudio que hemos hecho sobre Levítico capítulo 14, sobre la Tzarat, conocida o traducida como lepra, pero no es lepra, donde hay instrucción en cuanto al proceder de la purificación para el Metzorá, es decir, la persona que es afectada por la Tzarat, ¿vale? Esta persona que está afectada por la Tzarat es llamado Metzorá, ¿vale? Una persona enferma o que es impuro desde la perspectiva ritual, ¿vale? Levítico capítulo 14. Ahí hay instrucciones donde al leproso se le da instrucción en su proceso de purificación para coger una ramita de cedro, y esto para que no olvide que debe rebajar su orgullo al nivel del hisopo. No sé si recuerdan las enseñanzas que se dieron, ¿vale? El hisopo es una planta de tamaño bastante pequeño, unos 50 y pico centímetros en comparación con decenas de metros a cual llega la altura de un cedro, ¿vale? ¿Vale? Quédense con esto. La revelación indica que todo cuanto revela un espíritu altivo va a ser reducido a pura ceniza, porque el fuego lo consumirá. El fuego es una metáfora para decir juicios, y sus propósitos son, por una parte, de purificación
y por otra parte de destruir todo mal. Ya saben, sobre el fundidor de plata, ¿vale? Para sacar el brillo o restaurar la pureza del oro y de la plata, pues tiene que meter el objeto a un fuego demasiado intenso hasta que lo que es escoria se quema. Entonces tiene el propósito de purificar y destruir a la vez. Cedro es una metáfora que se emplea para referirse al orgullo que revelan las naciones adversas al pueblo hebreo, como para indicar el ego de aquellos hijos de Israel que en lugar de asemejarse al carácter del Elohim de Israel se parece más al príncipe de este mundo. ¿Vale? Como decía Yeshua sobre ciertos judíos: sé que sois hijos de Abraham, pero tenéis la inclinación o las características o andáis en los caminos de vuestro padre el diablo. Aunque tienen el certificado, hemos visto sobre los hijos de recuerde Ben Yavnim, o como se llama, los hijos de Yaván, el capítulo anterior, ¿vale? ¿Cómo se llama? Pero que tengo que recordar, es importante este nombre. Zacarías 9, Zacarías 10. Clavija, ¿dónde está? En el capítulo 9. Yaván, sí, capítulo 9, verso 13. Voy a incitar a tus hijos Sión contra tus hijos Yaván. ¿Vale? Entonces, si el cedro es una metáfora para describir a los altivos, esto aplica a lo que revelan las naciones gentiles cuando se sobreelevan sobre el pueblo de Israel. ¿Recuerdan el estudio sobre Sanjerib? Creo que fue de los sirios, que llegó del norte, dirección también Líbano, ¿vale? Llegó en los días de crónicas, de días del rey Ezequías, alegando: ¿quién nos hizo frente? Toda deidad se mostró nada en comparación con aquella a cual nosotros servimos. ¿Vale? Entonces, por tener supremacía sobre el pueblo de Israel y por conquistar y destruir tantas naciones, para que vean que no es casual que en lugar de seguir con el capítulo 11, hemos decidido hacer un otro estudio que tuvo que ver con Segunda Crónicas capítulo 30, con la historia del rey ¿cómo se llamaba el rey? Ezequías. Quería ver si están atentos. Vale, en el contexto que hemos estudiado, vimos que este rey de Siria llegó y se apoderó de una ciudad. Me adelanto un poquito en este contexto para decir por qué, para que vean la importancia de por qué se dio aquel estudio antes que este, ¿vale? Porque muestran un patrón, y para entender este patrón de lo que estamos estudiando necesitamos aquel contexto, ¿vale? Fue la ciudad de Laquish, creo, ¿vale? Cuando, miren, Segunda Crónicas, capítulo 30, cuando escuchó Ezequías que este rey rodeó esta fortaleza, le entró el temor y mandó un emisario diciendo: he pecado en tu contra, es decir, he fallado, te he decepcionado. ¿Recuerdan? Vamos a hacer un trato. Sobre el trato que hicieron y lo transgredió, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? Este vino, conquistó esta ciudad,
recientemente, bueno, si pueden mirar el canal de, ¿cómo se llama este? Sergio. ¿Vale? Tiene el canal en YouTube, un Bacari suelto en Israel. Recientemente compartió un video donde mostró la ruina, bueno, el lugar donde estaba esta ciudad que fue conquistada en aquel momento. Era una fortaleza contra cual se edificó el primer terraplante, o como se llama, rampa, que todavía se ve, ¿vale? Entonces era una ciudad inexpugnable, demasiado fuerte, poderosa, y la segunda después de Laquish era Jerusalén. Entonces cuando este rey vio la caída de Laquish, se le acabó la fuerza y la confianza en Elohim a pesar de lo que hizo antes. Por eso no es casualidad la historia que se dio el Shabbat pasado, porque en base a esto entendemos lo que sucede ahora, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden esta historia, vean la fuente que está aquí, de Sergio, en Bacari suelto en Israel. A esta evidencia sobre esta ciudad antigua Laquish, habla un poquito sobre ella. Creo que la compartió bastante reciente, no sé. Si entra en el canal podrá verlo. Le voy a explicar por qué conecté con esta historia, por qué la de Shabbat pasado se conecta de Segunda Crónicas capítulo 30 y con lo que estamos estudiando tiene una conexión, ¿vale? Entonces el concepto de cedro aplica a la altivez de la supremacía, la potestad que alegan las demás naciones sobre un Israel afligido, ¿vale? Pero al mismo tiempo aplica también a los hijos de Israel, que se parece más al príncipe de este mundo, que no se ajusta a los parámetros, al carácter del Elohim de Israel, sino que se dejarán arrastrado por el intereses de conexiones, de relaciones con las naciones del mundo, en tal grado que el poder y las influencias de ellos les afectarán de tal manera que, aunque tienen una identidad israelita, muestran una actitud o un carácter gentil, ¿vale? Para comprender el destino de todo cuanto se sitúa bajo este título metafórico cedro, basta recordar el final de estas ciudades antiguas como fueran Sodoma y Gomorra, ¿vale? Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego, ¿vale? Y quedó en ellas solo historia. El verbo hebreo que está aquí, un verbo hebreo que está en el texto es petach, es un término interesante porque en este contexto pasa a mostrar obediencia ante la autoridad del Creador. Es decir, esta palabra que está en el texto dice abre tus puertas, ¿vale? Líbano. Y aquí está, como les decía, está este verbo que es petach. ¿Por qué es interesante? Porque muestra obediencia ante la autoridad del Creador, aunque el Líbano sirve a algún gobierno libanés. La tierra reconoce la potestad de su hacedor, e independiente de quien la gobierna, está sujeta a la voluntad de aquel que la formó. Patach es la raíz verbal que se traduce básicamente con abierto, pero también tiene el sentido de libertar, quitar, romper, soltar, es decir, dejar de custodiar a los moradores que está en su territorio, a fin de que algún elemento, como en este caso el fuego, desocupe o deje vacío este espacio de sus ocupantes. ¿Me entienden? La metáfora fuego. El contexto de este capítulo es una indicación directa sobre el tiempo que todos esperamos. Este tiempo está en Malaquías capítulo 3 verso 2. Mientras tanto leanlo, ¿vale? Que pueden, y le daré tiempo. ¿Vale? Malaquías 3 verso 2 nos sitúa en el contexto de la manifestación del Redentor de Israel, donde no habrá mal que quedará de pie cuando él revelará su brazo derecho, su Gevorah. Es decir, se manifestará en todo un despliegue de poder como él lo hizo en Egipto.
Ese es el contexto cuando en medio de los juicios consumirá la escoria de la altivez, es decir, lo que es cedro, ¿vale? Y purificará el oro. ¿A quién? A los redimidos, de todo posible rastro de orgullo. ¿Vale? Sé que estoy hablando en metáfora y espero que se acostumbre a este tipo de lenguaje para entender, para no traducir siempre todo lo que estoy hablando, ¿vale? La primera vez que se usa este término en la Biblia, fuego, está en el contexto de Sodoma y Gomorra. Como mencioné, Génesis capítulo 19, verso 24. Sodoma y Gomorra fueron, como saben, reducidas a ceniza y de cual solo quedó memoria en la historia. Esta es la matanza o el destino, el título del destino de lo que es cedro del Líbano. ¿Vale? Las puertas del Líbano son los caminos del monte entre el Líbano e Israel, hablando en forma literal, ¿vale? Es una referencia a este camino entre ellos. Pero el término que está en el texto hebreo es de la teca y se refiere a la hoja de la puerta que se abre y se cierra, es decir, la que oscila. La dalet, hemos estudiado esta consonante y vimos que significa puerta. La dalet, la puerta, está identificada por el número 4, que no fue casualidad, no que fue mi intención, porque no lo planifiqué, no lo pensé, hablar en el grupo de las 4 o de los 4 árboles que tienen 4 características de 4 lugares que representan a los hijos de Israel esparcidos en los 4 ángulos de la tierra, que son llamados a regresar cada uno con su característica para formar la azúcar, ¿vale? Que es la casa de Israel. Esto para recordar, para dejar claro el tema si alguno no lo entendió en el grupo, para los que escuchan. Entonces, la dalet, la puerta, está identificada con este número 4 en el hebreo, y este número alude a la firmeza, a algo estable sobre cuál se puede poner la señal de la sangre de la redención. Porque esta sangre, este sello, no se puede poner sobre algo que está oscilando, abriendo por aquí y por allá, ¿vale? Sino sobre el pilar, el marco de la puerta. Entiendan la señal del Pesaj, ¿vale? Dalet, o los pilares de la puerta, es símbolo de la emuná, estabilidad. Mientras que la hoja de la puerta es símbolo de inestabilidad, porque pendula, está oscilando. Esto a su vez indica que todo lo que se puede remover será removido. Y le voy a dar una cita 2, ¿vale? Está en Isaías capítulo 13, verso 13, y en el capítulo 9, verso 19, donde todo lo que tiene que ser removido va a ser removido. Es decir, donde no hay pilares fuertes, no hay emuná, lo que es hoja o puerta de acceso de tránsito entre Líbano e Israel, algo que no está bien fijado, no tiene una identidad clara, va a ser removida. Isaías 13, verso 13, capítulo 9, verso 19. Verso 2. Zacarías 11, verso 2. Gime ciprés porque ha caído el cedro, porque los majestuosos han sido arrasados. Gemid encinas de Basán porque ha sido abatida la selva impenetrable. ¿Me pueden traducir este lenguaje? Ay, me gustaría debatir con ustedes, a ver lo que opinan. Bueno, pasamos de esto al... Lástima que no podemos estar juntos para poder desmenuzar y rumir esto. Sí, sé que saldríamos más bendecidos y cada uno como un Dalet, es decir, estable. No por la forma del Dalet, sino por el número, el valor que representa, ¿vale? Esta virtud de 4 de estabilidad, ya saben que le da la dirección porque miran hacia el Hei,
quién es Elohim, quién es Adonai. Adonai hace al uno que está oscilando en una pata tener la fortaleza de 4, ¿vale? De estabilidad, emuná. Eso es la bendición que Adonai siempre provee. Bueno, Gemid Cipres, verso 2. Esta expresión Gemid Cipres, porque ha caído el cedro, se entiende de la siguiente forma. Si el número 1, el cedro, ha caído, el que sigue en la cadena de mando, es decir, el siguiente, le tocará lo mismo. Si el principal ha caído, solo es cuestión de tiempo para que el segundo caiga también. Por eso le dije, para que entendamos correctamente este capítulo, Adonai nos dijo, espérense, van a seguir con el capítulo 11, no van a entender eso nada. Tienen que comprender primero la historia de Zacarías, ¿cómo se llama? Sí, el rey Ezequías, Segunda Crónicas, con su temor, con esta fortaleza de Laquish, que la rodeó y al final la tumbó. Una fortaleza impenetrable, pero la redujo a ceniza. La bendición, lo que menciona bien el comentador en este video que les indiqué antes, marca una diferencia bastante clara entre Laquish y Mesada. Mientras algunos se suicidaron, 900 judíos, estos de Laquish murieron luchando hasta el último soplo. Cualidades distintos. ¿Vale? Él deja bien claro el asunto, expresa bien mi opinión respecto a los de Mesada. ¿Vale? No hay virtud, pero los de Laquish lucharon por su vida. ¿Vale? Tienen valentía. El caso que Laquish era como el cedro del Líbano. Entonces cuando el Cipre, Jerusalén, en este caso el rey de Israel, el rey de Judea, ¿vale? Vio caer lo que era el número 1, la ciudad, la fortaleza número 1, la principal ciudad de acceso hacia Jerusalén, se le fue la suerte, dice. Por eso le entró el temor, le entró el miedo y buscó hacer trato sobre el trato. Pero ¿cómo tratas con el mal? Cuando ya caíste en desgracia con él. Gime siempre porque ha caído el cedro. ¿Vale? Entiendan porque, no sé, yo cuando comprendí esto, me dije, wow, qué tremendo que Adonai nos dio primero aquel capítulo para poder comprender a este. ¿Vale? Entonces, si el número 1, esa es la idea, ha caído, la suerte del segundo en orden está cosa de tiempo. ¿Vale? En el estudio sobre el libro de Osea hemos visto este mismo patrón donde se le advierte a la casa de Judá sobre el juicio que tendrá la casa de Efraín. La casa de Efraín es como el cedro, el número 1, el más imponente. ¿Vale? De modo que ellos, la casa de Judá, deberían estar apercibidos para que cambien de altivez. Si veo que el cedro está cortado por su altura, por su orgullo, pues yo si sigo el camino de él, pues tengo que prestar atención y dar un paso atrás. Es decir, tengo que hacer algo hasta que no me llegue la misma suerte. ¿Vale? Pero ya hemos visto que la casa de Judá no aprendió. Repitió la historia, cayó por su orgullo Efraín y Judá siguió. ¿Por qué? Porque anduvo en el mismo camino que el reino del norte. Esa es la historia de nuestro pasado. ¿Vale? ¿Por qué la menciono? Porque he dicho que voy a hablar del futuro. La pregunta que debe despertar el temor y la reverencia es la siguiente. ¿Cómo pueden quedar los cipres en pie si se caen los cedros? Eso decía Yeshua, bueno, ahora que recuerdo. ¿Vale? Bueno, está en la Tanaj. Y lo vamos a ver en un capítulo más adelante. En el mismo libro. ¿Vale? Como saben del dicho, corta la cabeza a la serpiente y la cola dejará de moverse. ¿Vale? Entonces este es un concepto que está aquí. Si el número 1 cae, los demás ya no tienen ni soplo. ¿Vale?
Entonces, si yo veo que un dirigente va mal, si yo le sigo, pues ya sé cuál será mi destino, ¿vale? Por eso, porque yo soy consciente de esa realidad, me preocupo antes que ustedes de la suerte de ustedes. Si yo voy mal, porque conozco el principio, están perdidos todos. Porque muchos me hacen caso y yo lo sé, ¿vale? Entonces soy consciente de lo que el peso que se me dio por cargar, ¿vale? Por bendición, Adonai no da nada cuando uno sabe que no puede llevarlo. Y por bendición dije, puedo todo en el Mashiach que me fortalece. Ese es por bendición de ustedes. Entonces, esta es la pregunta, ¿cómo pueden que uno debe siempre pensar? Hablando esto a todo lo que tiene que ver, es decir, siempre cuando trata con el concepto de árbol, al estilo o a la altura de cipre y que son árboles imponentes, es decir, de orgullo y cedros, uno mismo debe pensar, si lo que es principal, lo que es la cabeza, lo que es el cedro cae, ¿cómo puede el cipre caer, quedar de pie? Por eso nosotros volvamos al mismo asunto. En el judaísmo rabanita, toda la quejila, la congregación, la sinagoga, mira la cabeza, si la cabeza dice a la derecha, aunque sabe que tiene que tomar a la izquierda, porque así lo dice la Torá, se excusa diciendo, está en la Torá, obedece a tus maestros. Es una mala interpretación, porque mal la enseñaron. Entonces le da demasiada autoridad a una persona y cometen transgresión a la Torá por la palabra de un hombre, ¿vale? Por eso, a diferencia, en el judaísmo caraíta no hay cargo que se le puede, hay cargo en medio del pueblo, en la organización, pero no hay autoridad o derecho o justificación para decir, para transferir sobre los hombros del otro. Este es el culpable por lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Aquí no funciona así. Por eso, aunque estoy delante de ustedes, soy un hermano. Y por no tener un título, soy ser igual a ustedes, aún con responsabilidad diferente ante él, ¿vale? Cada uno compartimos la responsabilidad y no podemos decir, el dirigente, el líder, el tal. Ante Elohim, por igual, compartimos suerte, ¿vale? Cuando vamos mal o bendición, si vamos bien, por partes, ¿no? Bueno, el mismo ciprés, el que es como el hermano menor del cedro, debe sentirse en peligro al ver a su hermano, es decir, al rey de la selva, el cedro, abatido. De aquí que aquel que no aprende de los errores de sus antepasados está destinado a sufrir los mismos padecimientos porque somos hijos de nuestros padres. Nuestros padres son el cedro, nuestro ejemplo. Si seguimos a David al pie de la letra, vamos a caer en tentación, en decepción, como David. ¿Vale? Si vamos a estudiar la vida de David para tomar solo las cosas buenas, vamos a mirar al rey de Israel y vamos a ser hijos del rey de Israel. Pero el rey de Israel también cometió actos no muy dignos, ¿vale? Por eso, prestar atención qué cosas seguimos de los que son delante de nosotros como un cipre, ¿vale? En un capítulo siguiente, lo que vamos a estudiar, veremos que si el principal, es decir, el pastor, es menospreciado, también serán lo que son sus ovejas. En la Tanaj hay demasiadas historias donde mientras el líder fue bueno, bueno fue el pueblo. Y cuando este estuvo mal, el líder, el rey, o el profeta, el sacerdote fue mal anduvo el pueblo. De este modo tenga cuidado a quien siguen, o a quien tienen, o sobre quien tienen puesta la mirada, porque si aquel a quien tú sigues y de quien aprendes compartirá la suerte de los cedros, tú como el ciprés seguirás en caída. Ese es el principio fácil. Creo que traducirlo al día a día no hay que decir más porque es claro. Fija la mirada, ¿dónde? En la Torá de Moisés. Como en la cabeza, así está el cuerpo, exactamente.
Fija la mirada en la Torá y esta de Moisés, porque hay otra Torá que no es de Moisés, es una creada por el hombre. Y también en la Torá de Moisés y en el Elohim de Israel, y obviamente no serás decepcionado. Cuando se dice abatida la selva impenetrable, el hebreo dice habatzir. Y esta palabra viene de batzar, que se refiere a un lugar fortificado, amurallado, algo inaccesible o aislado. ¿Vale? Se le da este sentido también, o se usa este término, referente a ciertas viñas que están en lugares más difíciles, más que no es tan accesible. ¿Vale? El detalle de este término indica que no es importante el lugar que ocupa uno. Abatida selva impenetrable, es decir, aunque está amurallada, aunque está bien escudada y defendida. Uno, el cedro. El término hebreo indica que independiente del lugar que uno ocupa o el título detrás de cual se escuda, porque cuanto más alto llega uno, con más estruendo será su consumación, en cambio el humilde será enaltecido. Les daba un ejemplo la vez anterior, porque por ahí seguramente darán con las redes de las raíces hebreas, o ¿cómo se dice? Las raíces hebreas, las raíces cristianas, no, las raíces, ¿cómo dicen? No, las raíces hebreas de los cristianos, o algo así. Hay por aquí tristemente este concepto entre los judíos mesiánicos, creyentes en Yeshua, los hermanos cristianos de raíces hebreas, bueno, cosa que no es trigo limpio, ¿vale? Pero se presentan diciendo, yo, por aquí en la comunidad se han acercado y han venido personas que han dicho, yo desciendo de sefaradíes que fueron expulsados de España y llegaron a estados aquí, los estados latinoamericanos, de Latinoamérica, y yo descubrí que tengo una ascendencia judía. Y le digo, ¿y? Es decir, no es la parte más importante que uno debe decir, mira, yo sé que desciendo de mis padres fueron expulsados de España, soy judío. Eso es un título bueno, ¿vale? Pero no es suficiente. Porque hay demasiado, es decir, si el diablo le presentó un rollo a Yehoshua, mostrándole, mira, ¿con qué te presentas delante? ¿Vale? Así hay una lista de larga para plantear a todos aquellos que dicen, pues yo desciendo, ¿sí? Y esto no es una virtud con cual uno se puede presentar ante el Redentor, o para entrar en una escuela de la fe hebrea donde aprende las leyes de Israel. ¿Vale? Eso es algo que alega uno cuando quiere mostrar quién es. ¿Vale? Enseña al sabio y el sabio no habla mucho. ¿Vale? Entonces, verán con lo que alegan que son, de dónde desciende, o con el título, porque yo estudié, soy rabino, soy titulado, mira tal y como. Cuanto más alega, más levadura, más alto se presenta. ¿Vale? No necesita uno de presentarse con título, porque si la verdad no basta de por sí, ningún título, ninguna cosa que uno puede decir sobre sí convencerá o se clasificará como puro. ¿Vale? Tohorá, que es desde la perspectiva del Elohim de Israel, de las leyes de pureza, limpio para poder estar delante del pueblo y presentar o hablar en el nombre del Elohim de Israel una enseñanza limpia. Términos como Líbano y Jordán, que vamos a ver en el verso 3, definen los límites de la tierra o algunos límites de la tierra de Israel. Basán es llamada la región de Jordania al nordeste del mar de Galilea. ¿Vale? La parte esta, es como mira la mapa así, ¿vale? Está en esta parte. El noroeste de la mar de Galilea, que está al norte de Israel, la parte superior arriba, ¿vale? Esta es una de las tierras bíblicas más productivas, que era célebre por sus magníficas encinas.
En el pasado, este territorio fue asignado a la tribu de Manasés. Golán era una de sus ciudades, era una ciudad de refugio en la tierra de Manasés. Para quien sabe de las ciudades de refugio, ¿vale? ¿Conoce alguno? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué son esas ciudades de refugio? Hermana Irina, Claritza. Pues son importantes, detalles importantes para dentro de la panorama de la redención. Hay un derecho que le corresponde. Bueno, no vamos a entrar más. Tengan en cuenta, ciudad de refugio. Había una en Manasés en la parte del norte, ¿vale? Los robles de Basán, muy al norte de la tierra de Israel, junto a los cipres, que está al oriente del río Jordán, son términos similares, ¿vale? Se refiere o definen una misma cosa, ¿vale? Ambos son sinónimo de orgullo y el altivez, y juntos se encuentran varios contextos en las escrituras, por ejemplo en Isaías capítulo 2 verso 13, ¿vale? Donde el cipre junto esos árboles de Jordán como del Líbano, pues entra en la misma categoría de expresión o de metáfora que describe la altivez o el orgullo. Isaías capítulo 2 verso 13. Básicamente, los primeros 3 versos de estos capítulos contienen una revelación específica sobre esas dos regiones, ¿vale? Líbano y Jordania, como sea, la parte noroeste de Israel, ¿vale? Dos regiones que van a tener que abrir sus puertas a fin de ser consumidas por completo por dos razones. Por la falacia del poder que han ejercitado sobre el pueblo de Israel, y en segundo lugar porque el territorio que abarcan forman parte del espacio de tierra prometida como herencia perpetua a la descendencia de Abraham en Isaac, ¿vale? Porque Abraham tuvo muchos hijos, Ismael también, ¿vale? Pero la promesa de este territorio fue dada por medio o en Isaac. Hay que recordar que como metáforas, estas referencias no solo revelan el juicio sobre esos territorios, sino también el final de toda alma hebrea en cual se hallará la altivez del cedro o del cipre. Con el verso 3 nos dirigimos hacia la parte este de Israel, ¿vale? Dejamos el Líbano, vamos a parte de Jordania. Zacarías 11 verso 3 dice: se oye gemido de pastores porque ha sido arrasado su esplendor, y se oye rugido de leones porque ha sido arrasada la gloria del Jordán. Hablando del río, pero el contexto se refiere a la parte de Jordania. Los pastores es una metáfora para decir los dirigentes, en este caso de Jordania. El orgullo de Jordán eran los arbustos de la ribera, de las riberas, y cuando el río anegaba, es decir, crecía, sobre sus orillas, los leones salían ahí rugiendo. Claro, había animales, presas, que venían para beber agua fresca. El texto indica que literalmente los pastores entonan lamentos desoladores al ver pérdidas sus praderas, que eran las fuentes de sus riquezas, porque obviamente estas praderas proveían comida a sus ovejas, que a su vez engordadas las vendía por un buen precio. Eso para ver la parte literal de las cosas. Pero bueno, hay la enseñanza espiritual en este caso para el tiempo que está por venir. Pero para entender el futuro necesitamos siempre echar un ojo al pasado y entender la realidad de cómo se daban las cosas en el pasado. Por eso este lenguaje es bastante metafórico y las metáforas son tomadas de la vida real, donde se habla en términos conocidos en aquel tiempo, ¿vale? El rugido o el lamento de leones es una metáfora que ilustra... ¿Escucho por aquí algo? Mariana. Tienes la ventana abierta.
Está lloviendo. No sabía qué ruido se escucha por aquí fuera. Ese qué pasa. No han llegado los patitos hasta aquí. Ya le dije, es el tercer Shabbat que tenemos nuevo nacimiento. Hace 3 semanas salieron en un Shabbat los pollitos. El Shabbat pasado la gatita nos hizo los gatitos. Parió los gatitos. También este Shabbat salieron los patitos. Bueno, es una bendición para el día de Shabbat. Gran gozo. Bueno, no hay gozo para los leoncillos. Que el rugido de esos leoncillos es una metáfora que ilustra el hecho que Jordania será despojada de su liderazgo, que son los de a quien representa esos los cachorros, como también de sus recursos. Metáforas como la gloria de Jordán indica que aquellos que deberían velarse para autodefenderse, porque son como el cipre es un símbolo de autonomía, de fuerza, de poder, ¿vale? Aquellos que deberían valerse para autodefenderse serán indefensos cuando el Elohim de Israel actuará en su justicia, ¿vale? Porque la tierra de Jordania o de Líbano obedece al Creador, ¿vale? Que es el Elohim de Israel. Y cuando dice abre para que el fuego consume, no habrá defensa, por lo mucho que están altivos y bien y tienen sus armas y son poderes, ¿vale? No van a tener, van a llegar, van a caer en este lamento. La gloria del Jordán se ha esfumado. Donde se ha traducido con gloria aquí en la corona de Jerusalén, en hebreo está escrita la palabra Gaon, que se traduce con arrogancia, soberbia, grandeza, que también eso se traduce en referencia al liderazgo, en relación con el concepto de cipre, ¿vale? Que es fuerza, altivez. Las indicaciones revelan que todo enemigo que se ha ensoberbiado sobre Israel, del mismo modo como operó con la intención de destruir al pueblo hebreo, serán destruidos, ¿vale? Ya ven lo que sucede al norte. Lo que está en la parte de Jordania queda por ver, ¿vale? Sé que me adelanto, pero hay que apresurarse un poquito de conocer el futuro para ver y gozarse cuando ver el cumplimiento de esos acontecimientos, porque de todas formas lo van a ver. Las indicaciones pues revelan lo que les presento, ¿verdad? Por eso yo no les doy, simplemente doy voz a lo que aquí está escrito. Las enseñanzas de estos primeros 3 versos no es tanto para revelar la destrucción de esos lugares que son asociados con las direcciones de donde han venido la destrucción sobre Judea en el pasado y todavía vienen en el presente, sino que el ejemplo de la caída de ellas es una advertencia para Judea, es decir, para el Estado israelí actual, ¿vale? El profeta usa la figura de los árboles para representar a las potestades gentiles con apariencia invencible, y los primeros 3 versos aluden al hecho que del mismo modo Israel revelará una fortaleza en tal grado que pasará a ser tan visible como los cedros y los cipres. Y esto no hace falta interpretarla. Basta mirar la actitud y pueden observar solo al escuchar o mirar algo sobre la Fuerza de Defensa Israelí, FDI, ¿vale? Como se conoce con esas 3 iniciales. No escucharán, yo escuché demasiadas cosas y pueden ver un número demasiado grande de textos, palabras, evidencia, foto, video. Muy pocas ocasiones van a escuchar hablar que alguno habla al mencionar la Fuerza de Defensa israelí al defensor de Israel, porque muy pocos observan que al que es el número 1, el que tiene delante, el jefe del Estado y el presidente del gobierno, ¿vale? Muy pocos miran al Elohim de Israel. Pero bueno,
También se habla de lo uno y de los otros aquí en este capítulo, que hay demasiada revelación, me sorprende cuánta. Pero quédense cerca y van a ver más de lo que se imaginan en este capítulo. El espíritu que anhela elevarse hacia lo alto sin mostrar la condición apropiada, porque no es malo desear elevarse, pero sin mostrar la condición apropiada para acercarse al Altísimo, se asemejará al espíritu del adversario, quien deseó elevarse sobre el monte de Elohim y ser honrado como tal, como se menciona en Isaías capítulo 14, versos 13 al 15. Quien conoce la verdadera cara de los intereses del movimiento sionista, aquel que dirige el gobierno y las fuerzas de defensa israelí del actual Estado israelí, comprende de qué estoy hablando. Bueno, no quiero decir más cosas para no entrar en temas de política y del control global, del Illuminati o masonería, ¿vale? Porque estamos entrando en otro terreno que no es el objeto de nuestro estudio, por lo tanto no vamos a hablar de lo que hace el Benjamín Netanyahu, de lo que hace el gobierno, de lo que hablan, de lo que no hablan, pero deja entrevistar que algo por aquí saben, que no es casualidad, con la invasión y el ataque de los de Hamas, ¿vale? Pero el que sabe, el que está sujeto y bajo órdenes no tiene derecho a hablar, y lo notas en su silencio que no responde a ciertas preguntas. Se entiende y hay que tener sabiduría y discernimiento y no juzgar ni meter a todos en la misma sopa, porque hay quien tiene temor de Elohim pero no hablan, porque saben que deben respetar las órdenes, ¿vale? Y su deber como soldado es luchar como sea por defender a los que están y librar a los que pueden también. Bueno, comenzando con el siguiente verso, el profeta Zacarías pasa a interpretar el papel de dos tipos diferentes de pastores, como le mencioné. Hay que tener en cuenta el siguiente principio, que cada uno afrontará el resultado de aquello que ha elegido. Y este principio se hace bien notable en los siguientes versos. Entonces, los primeros 3 versos solo tenían como propósito marcar un patrón donde el que obra mal en contra de Israel será consumido por el mal, y donde la altivez solo recibirá como paga la humillación y por ende la destrucción. Como hemos dicho, el asunto solo fue un ejemplo de aquello que le sucederá al pueblo de Israel a causa de seguir o tener como cabeza un liderazgo donde hay gente equiparada con el cedro y el ciprés. El panorama, en cambio, cambia la imagen del juicio sobre los pueblos vecinos hacia el mismo pueblo de Israel. Y voy a leer el verso 4 y el 5. Así dice Adonai mi Elohim, apacienta las ovejas de matadero, esas que sus compradores matan impunemente, mientras sus vendedores dicen, bendito sea Adonai, ya soy rico. Y a las que no perdonan los pastores. Esa expresión, mi Elohim, es una expresión rara, no aparecen por lo general, siempre aparece Elohim de Israel, pero hay una razón por cual aparece mi Elohim. Es una expresión que aplica a aquellos que tienen una cierta conexión espiritual con el Elohim de Israel, personas que se sienten parte de él y de las enseñanzas del Elohim viviente, que presta atención a las profecías, ¿vale? Oído hace Shema, de modo que las hace suya, y toma lo que está estudiando como si fueran suyos, como si Elohim les habla de una forma directa, personal, de modo que se identifica al leer estas palabras proféticas con las palabras mi Elohim me está diciendo, ¿vale? Para que se entienda, el cargo que tomó Zacarías como pastor, el primer cargo que fue la posición del buen pastor, el cargo que tomó Zacarías fue el de ponerse como pastor o cuidador de un rebaño de ovejas listas para el matadero, no de un rebaño normal, ¿vale? Estamos acostumbrados con el tipo de pastores que cuida rebaño. Este es un pastor distinto.
que cuida un rebaño que tiene un destino, y este es el matadero. Zacarías era un símbolo para referirse a Adonai, un tipo donde el antitipo es Adonai. Es como fue Osea y Gomer, su esposa, un símbolo para Adonai y su esposa o su prometida Israel. ¿Vale? Los que conocen el estudio que hemos hecho sobre Osea, el libro, comprenden, ¿vale? Porque Zacarías tomó el papel del pastor para ilustrar al verdadero pastor de Israel, quien es Adonai mismo, ¿vale? Entonces, Zacarías se refería, bueno, ilustraba a Adonai y el rebaño destinado para el matadero aludía al pueblo de Israel. El Salmo capítulo 44, verso 22, ¿vale? Describe al pueblo de Israel como ovejas destinadas a convertirse en comida. Entiéndase que estamos hablando del matadero en este contexto, ¿vale? Que en un matadero una oveja se convierte en comida. Hablando en términos, Salmo 44, 22, todos los días somos como ovejas dadas a ser destruidas, matadas. Hablando en términos de negocios, aquí se trata de un mercado donde una persona pues criaba ovejas, ¿vale? Hablando de forma literal, porque el profeta pues tuvo que jugar el papel, ¿vale? De la forma más ilustrativa, ¿vale? Se situó en esta posición, no es una enseñanza que se dio de una forma verbal, es una realidad donde ilustró la profecía mediante actos, hechos, ¿vale? Entonces se fue a un mercado donde se dio el contexto donde había un criadero, bueno, una persona, un pastor que criaba ovejas para luego venderlas al mejor dispuesto a pagar para comprarlas. Los demás estaban viendo que este es el profeta que está haciendo. Lo mismo sucedió con el caso de Ezequiel, creo, cuando le dijo a Adonai, acuéstate en la parte derecha, haz una torta de excrementos humanos. Bueno, muchas visiones, muchas indicaciones. El pueblo lo miraba y decía, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué quiere decir con eso? Ve y compra tal tierra, fírmalo para ilustrar, volverán de la esclavitud. ¿Vale? Quizás mezclo aquí las revelaciones, ¿ves? De Jeremías, Isaías. Bueno, volvemos a nuestro profeta. Zacarías se ilustró en la mejor forma literal para que el pueblo, lo que observa a él como profeta, entiendan qué cosa transmitía a Adonai mediante lo que él hacía, ¿vale? Bueno, todo esto fue puesto por escrito para que nosotros, al no ver esta realidad, no vivir en aquel contexto, podamos sacar provecho para ver cómo se dio las profecías en el pasado y cómo se aplica a nosotros. Así que mientras estas ovejas destinadas al matadero que se criaban para ser sacrificadas a fin de sacar provecho de la venta de la carne de ovejas, pues estaban esperando el turno, pues Zacarías se dispuso como cuidador de esas ovejas, ¿vale? Normalmente cuando un pastor vendía una oveja, sacaba un buen precio por la venta y con razón podría agradecer al Altísimo por un buen negocio, ¿vale? No hay nada malo en esto, porque es una situación normal. Pero aquí no se trata de situaciones normales, ¿vale? En otras palabras, en el plan literal, el Elohim de Israel dijo a Zacarías que realizara el trabajo de pastor de un rebaño que ha sido engordado solo para terminar en el matadero y convertirse en comida para quien mejor paga. Apacentar las ovejas de matadero, dice, pues el rebaño es el pueblo de Israel. Quien está sufriendo a causa de preocuparse por la redención, a causa de un liderazgo que no se ocupa de los intereses eternos del pueblo del cual necesita el pueblo. Los líderes, en lugar de preocuparse por la redención del pueblo de Israel, los vende, ¿vale? Dejamos así entre comillas,
los vende en las manos de un comprador que no es más que el adversario o el Hasatán. El caso es que estos malos dirigentes no se sienten culpables porque no ven nada malo en lo que hacen y lo que ven son la prosperidad por cual declara, soy rico, nos va bien. Eso es Apocalipsis. ¿Vale? No me falta nada, estoy bien vestido. Eso es lo que ve, como decir, se creen sanos en sus propios ojos. No ven y no se miran, no se cercionan, no se investigan desde la perspectiva de los ojos de Elohim. Por eso queda vigente se puso como en el Levítico 23. Levítico 23, el Shabbat, está puesto como ejemplo para saber cómo celebrar o cómo observar las demás 7 Moadim. ¿Vale? Por eso en este contexto, como el Shabbat, en Levítico 23, el caso de la altivez del cedro y del cipre, del Líbano y de Jordania, ¿vale?, está puesto como ejemplo ante los ojos del que se tiene que investigar de Israel, porque si estos caen, que se creen altivos, no sea que yo comparta la misma suerte, porque el fuego, Adonai, que es un fuego consumidor por el pecado, no va a destruir solo a los malos, sino también a mí. Entonces, si yo veo la destrucción de ellos, tengo que saber, si no hago lo correcto, este fuego me alcanzará y me devorará también. ¿Vale? Eso era la enseñanza que algunos sabios, como el rabino que mencioné, lo observó y dijo, se cumple lo que dijo Zacarías. ¿Vale? Es decir, el principio causa-efecto. Si comienza desde aquí, como dijo, nos alcanzará a nosotros. Cuando un líder de una comunidad, hablando en claro, ¿vale?, sin parábolas, sin metáforas, cuando un líder de una comunidad ve que crece el número de sus feligreses, cuando ven que esos aportan dinero, tzedaka, maser, ¿verdad?, es decir, diezmos, y sus recursos solo sirven también para hacer crecer la fama del ministerio profesado, entendemos una alusión al espesor del bosque. Pues cuando ve que la casa, la sinagoga, la congregación está adornada con pancartas, con símbolo, menoraj, ¿vale?, esos grandes con un shofar que vale, bueno, más de $500 uno, porque lleva más de 50 centímetros y por centímetros sube el precio. A ver, yo tengo uno tan chiquitín. Bueno, no es para... es una broma. No quiero parecer humilde. Pero bueno, es muy bueno. Si yo tendría dinero, también me compraría uno grande. Porque es bonito tenerlo. Pero bueno, igual en este contexto donde cabe la posibilidad de que una congregación donde adquiere, porque un shofar grande es símbolo que tiene prosperidad y hay respaldo económico de parte de los seguidores para comprar indumentaria, objetos de gran valor y gran tamaño, ¿vale? No necesariamente es una cosa mala, es una cosa buena, ¿vale? Pero cuando esto se asocia a un espíritu que crece como la levadura, como el cedro y el cipre en el Líbano, ¿vale?, entonces en lugar de alegrarse y gozarse en Elohim, se goza en sus propios ojos en la situación de la Odisea, ¿vale? Se ve bien en sus ojos, pero no sabe que la levadura crece por dentro y el orgullo de mira que grande es nuestra comunidad, ¿vale? Las ofrendas vertidas investidas o que se vierten en adornos en una dicha comunidad se convierten en objetos de atracción y una forma de amuletos para adentro de la dicha comunidad. Entonces, claro, cuando uno sale del cristianismo donde no está acostumbrado a nada y se entra en las raíces hebreas y encuentra un montón de adornos, la gente se deja impresionada porque está acostumbrado al impresionalismo, al ilusionismo, ¿vale? Entonces está fácilmente cautivada por eso y claro, a su vez ellos aportan, ¿vale? Son cachorrillos de león que se convierten, bueno, en otras ovejas gordas que también traen otros beneficios
A este tipo de malos dirigentes y de prácticas profesadas llamó Yeshua en Mateo 23, verso 15, que están dando vuelta al mundo y al mar para convertir a uno en una oveja religiosa, farisaica. La etiqueta es sinónimo de venderla o entregarla en la mano del maligno, quien solo desea la matanza de los hijos de Israel. Bueno, hago lo que hago y vuelvo a las metáforas. A los que no perdonan, dice el texto. Se comprende en términos de perdón a toda oveja que estaba en buena condición de producción y reproducción, de modo que éstas no se solían vender salvo necesidades económicas o de abundancia en la crianza de ovejas, en la vida real. ¿Vale? Aquí se trata de personas que no se valoran por lo que son, sino por que solo se valoran por el dinero que éstas pueden aportar como beneficio al pastor que los cría, es decir, que los guía con el pasto de sus enseñanzas. Hay quien separa a los feligreses por los intereses de algún género. Algunas ovejas son perdonadas por ser misioneros, que pueden traer nuevos conversos. Son las ovejas que quedan preñadas y crían dos corderines, dos ovejitas pequeñas. Una o dos. Bueno, normalmente una oveja puede parir una cría o dos, de lo que yo he visto. No he visto nunca. Cabra he visto con 3. Que parió 3 cabritos o cabritas, como se llama. ¿Vale? Crías. Entonces, en ese sentido, o desde esta perspectiva, hay pastores o dirigentes que guardan o favorecen a algunas otras personas son buenos misioneros. Se van por aquí, por allá, hacen propaganda, comparten cosas y traen a otros, traen recursos, traen suministros, otros seguidores. ¿Vale? Entonces, normalmente que un buen pastor que sabe hacer buen negocio saca provecho de una oveja que es muy productiva, trae mucho beneficio. ¿Vale? Eso hablando en términos físicos, de los que tienen idea de las ovejas y de los pastores de los rebaños, y en términos espirituales, hablando a nivel de congregaciones, donde el líder que está a frente es un pastor de una congregación, de una comunidad. Otras ovejas sirven para mostrar la gloria y el orgullo del liderazgo del pastor, porque este tiene ovejas de adorno, quien se presenta como adorno sobre un escaparate. ¿Vale? Hay ovejas de cual se aprovecha la leche, la lana y la carne, es decir, son metáforas que aluden a beneficios de todo tipo, económicos y de todo tipo, en cuales entran también las ofrendas, inclusive también los diezmos, porque hay bastantes que reclaman el diezmo. Y algunos son más sabios, más astutos, dicen, yo no puedo pedir el diezmo levítico porque sé que no existen el templo y por lo tanto el levita no puede cobrar, el sacerdote no puede cobrar el diezmo. Entonces acude a un atajo y dice, está el sacerdocio o el sistema levítico de Melquisedec y hay que dar diezmo. Y así yo tuve algunas guerras contra este tipo de raíces hebreas o misioneros o pastores en el mesianismo, donde reclama el diezmo con este concepto, no el levítico, sino el de un levirato de un sacerdocio de Melquisedec. Bueno, entra en la categoría de pastores que no cumplen con su trabajo. Ezequiel 34 es un capítulo lleno de ejemplos como un mal pastor saca provecho de sus seguidores. Se indica que los pastores, es decir, los dirigentes del pueblo de antaño, miraban con desprecio a las ovejas, es decir, no mostraban ningún interés real en el bienestar de los demás del pueblo de Israel, quienes, aquellos que no les proporcionaban nada que ellos deseaban, no les prestaba interés. Hay una cita en la Tanaj, dice que mientras ingresas dinero en el bolsillo, el sacerdote te habla de paz. Cuando no, te habla de la guerra. ¿Vale? ¿Vieron con esta cita?
Pues así, hay ministros. Aunque estamos hablando a un nivel metafórico, debemos entender que en la vida real las ovejas no presentan un beneficio. Las ovejas que no presentan un beneficio son sacrificadas y la carne es vendida a quien desea comprar o es entregada como comida para los perros que cuidan el rebaño. Comento esto porque eso es literal, es aquello que conozco de primera mano. Se aprende mucho presenciar la vida del pastor como de las crianzas en general. Y por bendición Adonai me dio por un tiempo, ya se acabó, de estar en compañía de ver a un personaje como pastor, como criaba, como cuidaba, y lo he visto como simplemente ha quitado la vida de ciertas ovejas o crías para que lo coma el perro, los perros. Nada se toma por de la vida real como metáfora en el lenguaje hebreo, porque todo transmite una enseñanza a nivel espiritual y nos revela una realidad en cual nosotros vivimos. Cuanto más ves la realidad, más comprendes el nivel espiritual o la realidad espiritual en cual nos encontramos. También la expresión sus vendedores dicen bendito sea Adonai, yo soy rico, vive. Eso viene en conformidad con la profecía que se encuentra en Jeremías, capítulo 50, verso 7, donde durante generaciones, hasta aquellas naciones que ejercitaron dominio sobre los hijos de Israel disperso, han aprovechado hasta enriquecerse con los despojos de los judíos. Bueno, en tiempo más en España se han despojado, bueno, los nazis también, los alemanes, también en Rusia y muchos otros lugares por donde los judíos fueron esparcidos y perseguidos por Europa, por lo general, como por otros países. Muchos han aprovechado de los recursos, del oro, del dinero, de la plata, de las propiedades que esos tuvieron que dejar en su huida o simplemente se le han quitado. Verso 6, Zacarías 11, verso 6, este va a ser el último verso. Vale. Pues yo no perdonaré más a los habitantes de esta tierra, palabra de Adonai, es decir, es como esto, un juramento por su parte, mas he aquí que voy a entregar a los hombres, a cada uno en manos de su vecino y en manos de su rey. Ellos aplastarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Por eso, les decía al principio, no hay buenas nuevas, al menos hasta aquí, que hablar de una forma directa, porque la realidad no es buena. La realidad desde la perspectiva de Elohim no presenta hasta aquí nada bueno, ¿vale? Pero como he dicho siempre, detrás de cada juicio o término de reprensión, como en este caso, ¿vale? Hay esperanza, hay una puerta, hay una posibilidad donde induce a uno, tengo la ocasión, estoy en los últimos 100 metros para girar, para hacer teshuvah y ponerme en conexión correcta, en una situación correcta con el Elohim de Israel, como dice en el Tanaj. Quizás, ¿vale? Él volverá su rostro hacia nosotros, ¿vale? Dice en Sefanía, creo. Los primeros versos indican que el orgullo, como la insolencia, estaría simbolizada en la altura de los cedros del Líbano, ¿vale? Esto fue dicho al pueblo de Israel para que se autoescudriñen a fin de no entrar bajo las consecuencias del juicio destinado a la altivez. Este mensaje tenía como propósito una invitación a la restauración dispuesta por Adonai para aquellos que desean acercarse hacia él con la humildad que caracteriza al Redentor de Israel. Esta oferta está abierta antes de que llegue el día ardiente, como donde él tomará venganza en contra de todo el mal hecho en contra de su pueblo. Este verso indica que el Elohim de Israel no hará nada para librar. Este verso 6, ¿vale? El Elohim de Israel no hará nada para librar a aquellos israelitas quienes no aprovecharon para ponerse a cuenta con el Elohim viviente.
la justicia requiere que la protección de Adonai esté exclusivamente sobre aquellos que están bajo el vínculo del pacto que él ha establecido con el pueblo de Israel. Y por lo tanto, todo el que está fuera de este escudo protector estará a total acecho del maligno. Si nos referimos a los que residen actualmente en la tierra de Judea, aquellos que no se dispondrán en librarse de la vanagloria para humillarse ante el Elohim de Israel a fin de que él tenga misericordia de ellos en el tiempo de juicio, quedarán al alcance de toda bala. Hemos visto en el capítulo anterior, toda piedra que está tirada en tu contra la pisotearás, siempre y cuando, ¿vale? Yo no puedo sacar estas palabras del contexto, porque aquí se me indica otra realidad. El contexto donde dice, es decir, no hay contradicción en el texto, salvo que yo me tomo la parte que más me gusta. Toda arma forjada en tu contra será reducida a ceniza. Sí, pero ¿en qué contexto? Cuando yo me dispongo en posición correcta con él, ¿vale? Entonces tengo la cubierta o el talí de él sobre mí, porque estoy bajo las condiciones del pacto donde yo me sitúo en una situación de pureza espiritual o desde la perspectiva de poder acercarme como es debido a él. Cuando yo no doy estos pasos, no hay nada que me escuda y puedo citar las escrituras que sea. ¿Vale? El diablo supo dar la respuesta cuando Yeshua dijo, está escrito, ¿vale? Sirva a Elohim y solo ante él te inclinarás, ¿vale? El diablo supo dar la justificación, la respuesta correcta desde una perspectiva. Citó en parte, ¿vale? Échate porque está escrito, él te protegerá, él te defenderá. Así, los malos profetas que venden, vimos en el capítulo anterior, venden ilusiones al que busca emoción y protección y amuletos y cordón rojo. ¿Ha visto? El judío que tiene una cuerda roja que pone a los niños. Eso es idolatría. Está en el judaísmo rabínico, está prohibido en el judaísmo caraíta, ¿vale? Eso es idolatría. La cuerda roja. Bueno, hemos hablado sobre ella en un estudio que está en 3 partes. ¿Cómo se llama? Cuando tu vida pende de un cordón, un hilo rojo, ¿vale? Este simbolito de esta cuerda roja lo tienen muchos famosos judíos atado a su mano o a su pie, ¿vale? Tremendo. Por eso, dime a quién sigues y te diré el destino que tendrás. Sigue a un rabino que te enseña Talmud o Torah oral y compartirás lo que estamos viendo aquí. Sigue a Moisés y a los profetas que tienen el respaldo y las características que le estamos estudiando, desmenuzando, para así clasificar a las personas y tendrás la bendición. Entonces, todo aquel que no entra... Eso, el mal de ojo, sí, también. El mal de ojo es una enseñanza dentro del judaísmo. Que en parte es bueno, en parte no es bueno. Depende del contexto y de la enseñanza, del seguimiento que le das a la enseñanza. Bueno, volviendo al tema. Todo aquel que no se pone en situación correcta con el Elohim de Israel no podrá alegar lo que dijo en el verso anterior, pisoteará sobre las piedras de onda que los de Líbano y el de... Esos son algunas cositas, ¿vale? De esas cuerdas protectoras para la suerte. Bueno, entenderán más si verán o leerán el estudio que se llama Cuando tu vida pende de un cordón rojo. Nada que ver con esto, pero igual use esto, ¿vale? Esto es simbolito. Bueno, hay muchas imágenes. Pueden ver también, buscar famosos judíos con esta cuerda. Bueno, con este amuleto. Nadie que no se pone en condición correcta con Elohim no puede citar versos como cita el diablo, fuera de contexto, diciendo ninguna piedra te tocará, ninguna bala te alcanzará, porque él protegerá a los que están aquí, en Jerusalén o en Israel, porque al Israel se dará la victoria. Sí, pero igual se dijo que todo lo que es altivo en Israel, desde el Líbano, como el Líbano será
consumido por el fuego, asimismo Israel también, porque la altivez que está en Israel será destruida, no porque él destruirá a Israel, ¿vale? Pero si en Israel hay maldad, sabemos lo que se enseñan los escritos de los apóstoles, porque esto está basado en la Tanaj, ¿vale? La rama con la raíz será consumida, ¿vale? Si esta rama, si la raíz es Líbano, que es un símbolo por excelencia de los cedros de la altivez, tiene una rama porque hacia Israel hay una puerta pendiente, no se encuentra Emuná, se encuentra una puerta oscilante, en un estado aquí que no es firme. Habrá ramas o frutos de las características que están destinadas a la destrucción. Por lo tanto, todo hijo de Israel que no está en condición correcta quedará bajo el mismo destino. Lamento decir que habrá demasiada muerte en Israel y esto no debería producirse si la gente haría caso a las advertencias que están dictadas aquí, en esos capítulos. Pero, ¿qué podemos hacer cuando los que están rodeados por el Líbano y Jordania no hacen caso a las instrucciones de las escrituras? Porque hay muy pocos aquí, caraítas, que se dedican al estudio de las escrituras, sino que la mayoría hace caso a las enseñanzas de su rabino, cosa que no está mal, pero cuando el rabino no se guía en la luz de los principios de la Torá, ¿qué se puede esperar del cipre? ¿Entiende? Y si nos referimos al resto de Israel diseminado entre las naciones, las aflicciones alcanzarán a todo aquel que no se sitúa en condición de unidad en Israel, en un ejad. Esto era la enseñanza que les compartí, que les publiqué en mi perfil de Facebook, una afirmación bastante rara que hice en mi perfil de Facebook, y les compartí en la comunidad sobre el hecho que estas 4 tipos de personas, que son los 4 tipos de árboles con sus fragancias, con sus distintas características, si se mantienen unidas para formar un azúcar, eso es, si se mantiene apegada al pueblo de Israel, tendrá la bendición de alcanzar la redención independiente del nivel de una, ¿cómo explicarlo? De una situación incorrecta para con Elohim, ¿vale? Si se mantiene unido en el espíritu con el pueblo de Israel, podrá alcanzar la redención, aunque pasará por medio del fuego que lo purificará, ¿vale? Es decir, no será librado de las aflicciones que vendrá para consumir lo que es escoria, lo que es impureza, lo que es altivez, ¿vale? El fuego está destinado a consumir el cedro del Líbano, ¿vale? El juicio o la muerte segunda está destinada para destruir el mal, ¿vale? Si hay mal en mí, me destruirá. Por eso tengo que entrar en proceso cuando Adonai me da estas indicaciones para librarme del mal, no sea que llegue la destrucción del mal y que me alcance también, ¿vale? Eso es el punto final, ¿vale? Pero cuando la plata está metida en fuego, aunque padece bajo el ardor del fuego, de las tensiones, de las aflicciones, el fuego tiene como propósito purificarlo, ¿vale? Para brillar. Si hay plata, esta permanece. Si es solo escoria, que no es plata, es imitación, que no hay oro, es imitación, será consumida. Quedémonos con la enseñanza para completar, para terminar este tema aquí. Quedémonos con la enseñanza de que toda revelación de juicio tiene como propósito mostrar el deseo del Redentor de Israel en restaurar a todo aquel que desea aprovechar estas advertencias, ¿vale? Bueno, vamos a continuar el siguiente Shabbat con los demás versos, con lo que nos revelan los demás versos, ¿vale? Que la bendición del Elohim de Israel esté con todos nosotros. Shalom.